Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde te mostraré cómo podemos iniciar una nueva línea en una celda de Microsoft Excel. Vamos a abrir nuestro Microsoft Excel y te pongo en situación. Supongamos, ¿a quién no le ha pasado nunca que estamos escribiendo un nombre y nos aparecen un nombre de estos de los largos y ocupan varias celdas a la vez? Por ponerte un ejemplo, voy a escribir un nombre, Juan, yo que sé, de la Cruz Montiel, ¿no? Si vemos, una vez que estamos escribiendo nuestro nombre, bueno, este nombre como tal ocupa dos columnas de la misma fila. Por lo tanto, muchas veces no sabemos cómo hacer para poder agregar o añadir o iniciar una nueva línea en una de las celdas. Y te voy a explicar muy rápidamente cómo se hace esto. Mira, vamos a usar este mismo nombre y veremos que cuando ya estamos alcanzando el final de la celda, y no queremos que ocupe el siguiente salto, en Windows, en nuestro teclado, vamos a presionar las teclas Alt, Enter y verás como el cursor se te hace hacia abajo, es decir, camina una celda hacia abajo. Aquí vamos a completar este nombre, Juan de la Cruz Montiel creo que le puse, ¿vale? Y veremos que cuando terminamos de escribir este nombre y hacemos un Enter, automáticamente esto ha agregado una nueva línea en la misma celda donde estábamos. De esta manera se hace un poco más legible y no tenemos que estar escribiendo, por ejemplo, este mismo nombre en, por ejemplo, Juan de la Cruz Montiel, ¿vale? Y así no ocupa todo lo que son las celdas y las columnas, ¿vale? Para que no tengamos que estar haciendo estos ajustes de celdas, ¿vale? Pues nada, este era el vídeo que les quería traer para hoy. Espero que te haya ayudado, te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.